Bienvenidos a este proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Felipe Polo y he sido invitado para explicarles el caso sobre el penal Miguel Castro Castro versus Perú. El establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, que está situado en Lima, Perú, en un distrito bastante populoso que es San Juan del Lurigancho, tiene 12 pabellones en 4 pisos. Cada uno de estos pisos es independiente. El acceso a los pabellones se efectúa a través de un patio central en forma de octogonal y es conocido como la rotonda. En la entrada de cada uno de los pabellones existe además un espacio enrejado denominado el gallinero, y el conjunto de los pabellones se encuentra rodeado por un patio de arena conocido como la tierra de nadie. En la época en que ocurrieron los hechos, el pabellón 1A del penal Miguel Castro Castro estaba ocupado por alrededor de 135 internas mujeres y 50 varones. Los internos de los pabellones 1A y 4B se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de terrorismo o traición a la patria y eran presuntamente miembros de Sendero Luminoso. Muchos, además, eran procesados sin sentencia condenatoria y en algunos casos se dispuso el sobreseimiento de las causas. ¿Cuál fue el caso? El caso es penal Miguel Castro Castro versus Perú, y las víctimas fueron los privados de su libertad del penal Miguel Castro Castro y sus familiares. El 6 al 9 de mayo de 1992, el Estado peruano ejecutó un operativo llamado Mudanza 1, cuya presunta finalidad era el traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en este penal a otros centros penitenciarios femeninos, tanto de Lima como del interior del país. En una incursión muy rápida, la Policía Nacional derribó parte de las paredes externas del pabellón utilizando explosivos. Además, tomaron el control de los techos del penal, abriendo boquetes, dinamitando y, junto con el ejército, utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, bombas vomitivas y paralizantes contra los internos. Finalmente, en una incursión peliculesca, el ataque se produjo con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de morteros y granadas. Ante tan cruda intervención, la operación produjo la muerte de al menos 41 internos, hirió a 175 de ellos y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a 322 internos. Los sobrevivientes fueron objeto de golpes y agresiones, y muchos de ellos además no fueron atendidos durante varios días dadas sus condiciones médicas, y tampoco fueron trasladados a hospitales y no recibieron una atención médica que el caso requería. Perú es un estado que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 28 de julio de 1978. Y además, y lo más importante, es que reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de enero de 1981. Ratificó asimismo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer el 4 de junio de 1996. De modo que Perú ha ratificado todos los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, además de haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, está probado que el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado también en la Convención Americana y además en artículos conexos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos fallecidos
y los internos que sobrevivieron. Está probado que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en la Convención Americana, y también el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar la tortura, cuyas víctimas de todos estos delitos fueron los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, los internos sobrevivientes y los familiares de los mismos. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados? De la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo primero, la obligación de respetar los derechos; el artículo cuarto, el derecho a la vida; el artículo 5, el derecho a la integridad personal; el artículo 7, el derecho a la libertad personal; el artículo 8, las garantías judiciales; el artículo 11, la protección de la honra y de la dignidad; el artículo 12, sobre la libertad de conciencia y de religión; el artículo 13, la libertad de expresión y de información; y el artículo 25, sobre la protección judicial. Y otros derechos que fueron vulnerados están los artículos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y además el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Corte, en su sentencia, dispone lo siguiente: que el Estado, en un plazo razonable, debe de investigar, identificar, abrir procesos penales y sancionar a los responsables. Además, el Estado, en un plazo razonable, debe de establecer los procesos necesarios para asegurar que la información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a estos hechos se conserve de forma tal que sea posible llevar a cabo las correspondientes investigaciones. Es decir, que no desaparezca ninguna documentación y que no sea cambiada o, en todo caso, mal escrita, mal redactada a propósito para evitar las investigaciones. Además, el Estado debe adoptar en un plazo razonable todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos fallecidos sean identificados y sus restos entregados a sus familiares. Y en algunos casos incluso la resolución de la Corte obligaba al Estado a pagar los costos funerarios de los fallecidos. Además, el Estado, dentro del plazo de un año, debería de haber realizado un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional para el desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares, y además difundir dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo la difusión en radio y televisión. Asimismo, el Estado debería de brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y las familiares, incluyendo los medicamentos que estos requieren como consecuencia de este operativo. Además, la sentencia dice que el Estado debe de pagar dentro del plazo de 18 meses la cantidad fijada de la sentencia de fondo, reparaciones y costas a las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben además ante los órganos internos competentes que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir tratamiento médico o psicológico adecuado. Adicionalmente, en unas líneas especiales, también la resolución obliga al Estado a pagar la cantidad fijada de la sentencia por concepto del daño material causado a los 41 fallecidos identificados. Adicionalmente, el Estado debe diseñar e implementar en un plazo razonable programas en educación en derechos humanos dirigidos a las fuerzas de seguridad sobre los estándares internacionales
aplicable en materia de trato a los privados de la libertad. El Estado, además, debe de asegurar, dentro del plazo de un año, que todas las personas declaradas como víctimas fallecidas en la sentencia de fondo, reparaciones y costas, se encuentren representadas en el monumento denominando el ojo que llora, en el cual pueden incorporar una inscripción con el nombre de las víctimas. En este monumento emblemático de los derechos humanos en el Perú, cada una de estas piedrecitas contiene el nombre de los cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos por el Estado peruano. Y el Estado debe, dentro del plazo de 6 meses, publicar en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional importante el capítulo relativo a los hechos probados en la sentencia de fondo, reparaciones y costas. Finalmente, el Estado debe de pagar dentro del plazo de 18 meses las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño inmaterial correspondiente a los familiares inmediatos de las 41 víctimas. Y el Estado también debe de pagar los costos por concepto de daño inmaterial correspondiente a los familiares declarados víctimas del artículo 5 de la Convención Americana e identificados en el anexo segundo de la propia sentencia. Los puntos resolutivos que esta resolución declara en este caso son, en primer lugar, la Corte declara que admite el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por los hechos del 6 al 9 de mayo. La Corte declara que el Estado sí violó el derecho a la vida, consagrado en la Convención Americana. El Estado sí violó el derecho a prevenir la sanción, la tortura en perjuicio de los internos fallecidos y los internos que sobrevivieron, es decir, que fueron torturados. Y el Estado también violó otros derechos consagrados en la Convención Americana, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de los internos fallecidos, de los sobrevivientes y de sus familiares. ¿Cómo está en estos momentos el estado de supervisión de cumplimiento? Han habido en los últimos años 2 resoluciones. Una de fecha 9 de febrero del año 2017 y la segunda de fecha 29 de julio del año 2020, es decir, hace algunos meses. En el año 2017, la resolución, el estado de supervisión de cumplimiento, a través de la Corte, dice que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las medidas ordenadas en el punto resolutivo 17º, ya que sí cumplió con publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional el capítulo relativo a los hechos probados de la sentencia. Sin embargo, continúa pendiente el cumplimiento de difundir las partes de la sentencia a través de una emisora radial y un canal de televisión. Por otro lado, la Corte declaró que constituye un grave incumplimiento de las obligaciones convencionales que el Perú continúe sin ejecutar las demás reparaciones ordenadas en la sentencia. Finalmente, declara mantener abierto el procedimiento de supervisión de la resolución y requiere al Estado que adopte de forma definitiva y a la mayor brevedad todas las medidas que sean necesarias para que se cumpla la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La segunda resolución de hace algunos meses, en seguimiento, resuelve lo siguiente. Primero, realizar una supervisión reforzada respecto de la medida de tratamiento médico y psicológico ordenada en el caso. Requiere además
al Estado peruano presente ante la Corte, a más tardar para el 2 de septiembre del año 2020, un informe sobre el cumplimiento de la medida relativa al tratamiento médico y psicológico respecto de 5 víctimas, quienes presentaron una solicitud a la Corte aduciendo que en ningún momento el Estado estaba cumpliendo con este tratamiento médico y psicológico. Y finalmente, en esta resolución de seguimiento del año 2020, la Corte declara que en aplicación del artículo 69.2 de su reglamento, solicitan a la Defensoría del Pueblo del Perú que en el ámbito de sus competencias presente también un informe con respecto a la atención médica y psicológica en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID, que estime conveniente relativo a las condiciones generales de los centros penitenciarios en que se encuentran las 5 víctimas que fueron heridas para ver su estado de salud. Como todos sabemos, el COVID afectó muchísimo y sigue afectando a los privados de la libertad en las diferentes cárceles del mundo y especialmente en América Latina. Como una reflexión final, el tema de las cárceles en nuestras sociedades de América Latina deben de ser valorizadas en su justa dimensión, ya que no solo se trata de un asunto humanitario y de interés para un grupo determinado de personas, sino que representa un problema de primer orden que el Estado y la sociedad tienen la obligación de atender. Las últimas cifras sobre la realidad penitenciaria de América Latina en el 2020 nos muestran cifras dramáticas sobre la sobrepoblación existente en América Latina, encabezando Haití, Guatemala, Bolivia, y Perú se encuentra en el 4º lugar con el 240.7% de exceso de sobrepoblación penitenciaria. Este caso entre el penal Miguel Castro Castro versus Perú ha sido un ejemplo para que los estados tengan la diligencia, cuidado, capacitación a sus fuerzas de orden en el trato a los privados de la libertad. Constituyó unas serias violaciones a los derechos humanos consagrados en los documentos nacionales e internacionales y constituye además una ofrenda ante la dignidad humana, ante el dolor humano, y además tenemos que revalorizar con esto al ser humano como persona. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por estar en este proyecto. Hasta la próxima.